Shalom Ubrajá, Shavua Tov Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 59 del tratado de Baba Kama. Y con ello estamos llegando a la mitad del tratado, Bezrat Hashem. Nos quedarán otras 59 páginas por estudiar al acabar el día de hoy. Que sea con mucha fuerza, con mucha constancia, Bezrat Hashem. Y gracias a todos los que seguís el estudio de manera diaria. Amar Abaye. Comenzamos en la página 59. Dice Amar Abaye, así dijo Abaye, Rabbi Yosef a Galilí, Rabbi Yosef a Galilí, Rabbi Ishmael, Amru Dabar Ejad. Es decir, los dos, tanto Rabbi Yosef a Galilí como Rabbi Ishmael, dijeron una misma cosa, que es, según la opinión que dice, que se evalúa la cosecha dañada antes, cuál era el valor antes y cuánto va a costar una vez que esa cosecha se madure y si no hubiese sido dañada. Y la diferencia es lo que tendría que pagar la persona que lo dañó. Ahora, Rabbi Yossi a Galilí Hade Amarán. Rabbi Yossi a Galilí es lo que vimos justamente ayer. Ahora, Rabbi Ishmael de Tania, como se enseñó en una baraita. Metav Sadeu Metav Karmo y Shalem. Dice la Torah, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viñedo pagará. ¿Cuál es la explicación? Metav Sadeu Shel Nizak, Metav Karmo Shel Nizak, libre Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael explica el versículo diciendo que de lo mejor del campo del dañado y de lo mejor de la vid del dañado, tiene que pagar el que dañó. Rabbi Akiva dice, Loba Katubela, Legabot, Lenezikin, Mina Idit. Dice, no, el versículo simplemente viene a enseñarte que tienes que cobrar el daño de lo más de la tierra de mejor calidad, de Leidit, Kalva Homer Legdesh. Y con mucha más razón si lo que fue dañado es algo del Egdesh, que ahí seguro que si el Ekdesh es más grave que dañar algo que es idiot, que es normal, por supuesto que el Ekdesh hay que cobrarlo del Eidit, de la mejor calidad. Velotema, y no podemos, no vamos a decir, no vamos a explicar las palabras de Rabbi Ishmael, que Rabbi Idi Barabin, como Rabbi Idi Barabin, Damar Rabbi Idi Barabin, pues dijo Rabbi Idi Barabin, ¿qué quiere decir Metafsadeu? Sí, que aquello que dijo Rabbi Ismael, lo mejor del campo, del Nizak, del dañado, estamos hablando de qué caso, que Gon, Sheachla, Aruga ben Arugot. Es decir, que el animal que dañó comió un montón de frutas de entre todos los montones que hay. Velo Yadinan y Kehusha Havai y Shemena Havai. Y nosotros no sabemos cuál de los montones es el que comió. Si es uno que estaba con pocas frutas y por lo tanto valía poco, o es uno que tenía, que era shamen, es decir, que era grueso y que tenía un gran valor de amar. Y así dijo, Kum shalim shemena bemetav deika ashla. Es decir, ahí fueron Mahmirim, según esta opinión de Rabbi Idi Barabin, que le dijeron, ve y paga de la gruesa con lo mejor que tienes ahora. Ahora, Mishum de Aji, ahora si es así, como las palabras de Rabbi Idi Barabin, lo amrinan. Nosotros no decimos así. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? La regla general, ¿cuál es? Hamotzime Javero a la barraya, el que quiere cobrar algo de su compañero, tiene que traer una prueba de que su compañero se lo debe. Y entonces, el, el, eh, el dañado tiene que demostrar que le comió del montón más grueso. Entonces, Ela, ¿qué vamos a decir? Metafsa de Ushel Nizak, lo mejor del campo, del dañado. ¿Qué quiere decir? Hainu Sheshamin quiere decir que nosotros evaluamos el montón de frutas que fue comido ahora, Bemetav del Kameh, es decir, según Mashehaya
Mashiach Tidali Leyetev, según lo que esas frutas llegarían a valer. Umainihu, ¿y cuánto es eso? De Salik, como sería el valor en el momento en el cual se hace la cosecha. Así es como tiene que pagar el que dañó. Muy bien. Anizak, el dañado. Así se le paga el dañado. A Marmar, dijo aquel sabio. Estudiamos en la Beraita. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Rabbi Shimon ben Yehuda dice, Mishum Rabbi Shimon, el nombre de Rabbi Shimon. Bame de Bani Mamorim, ¿de qué caso estamos hablando aquí? Que se evalúa el daño según aquello que se redujeron de valor el terreno. Dice, Sheachla, Lulve Gefanim, Veijure Tenim. Es en el caso en el cual el animal comió hojas de vid o hojas de higo, de higuera. Y aquí tenemos que puntualizar que justamente si comió este tipo de hojas es Shaperot Klal Lo Yetzu Adain. Es decir, que las frutas todavía no salieron. Pero, Semadar, pero si comió las uvas que ya están en flor, Roino tan que Ilu Anabim Omdot Levatzer, se consideran como que esas flores ya son el fruto, las uvas que están listas para ser vendimiadas. Y entonces, a pesar de ello, Emma Sefa, fíjate lo que dice el final de esta vereita. Ajla Pagim o Boser, si comió frutos que ya están, que todavía no están maduros, Hu de Roin o Tan que Ilu Anavim Omdot Lebatzer, es este caso en el cual se le considera que son uvas que ya están listas para ser vendimiadas. Y ahí tenemos que puntualizar. Ha Semadar, estos sí están en flor. Roinotan, kama hi yafa, ve kama haita yafa. Ahí es cuando se evalúa la diferencia de valor, cuánto podría llegar a valer y cuánto vale ahora que fue dañado. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rabina dijo Rabina, Keroj Betani. Es decir, corta las palabras y enseña de esta manera. ¿De qué caso estamos hablando? Que se evalúa por el valor del terreno. Bisman sheachla lulbe gefanim veyijure teenim. Cuando comió las hojas de la parra, de la vid, o las hojas de la higuera, que las frutas todavía no están. Abalajal semadar, pero si comió semadar las flores, las uvas en flor, es decir, que están empezando solamente a brotar. Pagin o Boser, es decir, uvas que todavía no están totalmente hechas. Roinatan Keilu Anabim Omdot Lebatzer, se las considera como que ya son uvas listas para ser vendimiadas. Muy bien. Pregunta la Gemara, y si es así, que vamos a ver, que la opinión de Rabbi Shimon ben Yehuda, Hainu, Rabbi Yoshua, es la misma opinión que Rabbi Yoshua. En esa misma veraitá. Es decir, en una veraitá tendríamos dos sabios que dan la misma opinión. Entonces, ¿para qué cada uno dio una opinión por su cuenta? Responde la Gemara. Y Cabenayo, ¿cuál es la diferencia entre las dos opiniones? Kijesh, Gufna. Es decir, lo que se estropearon las uvas, ¿sí? Meetza Gefen, de la vid, y Mayuni Sharim Alab, Ad Habatzir, si se hubiesen quedado hasta el momento de la vendimia. Sobre esto discutieron Rabbi Shimon y Rabbi Yoshua, si cuando va a pagar eh, que Perot Gemurim le paga como si ya fuesen frutas totalmente maduras, o no, Velo Mesaime. Sin embargo, en Zebarur no quedó claro. Mi Mehem Sober Shemenakim. Umi Sober Sheen Menakim. Es decir, pero no quedó claro de todas formas quién de las dos opiniones es el que opina que
si se le considera que están, paga como si estuviesen maduras, y quién considera que no se paga como si estuviesen maduras. Amaya Bar dijo, Abaye dijo, Mesaime u Mesaime. Es decir, las opiniones sobre este asunto, ¿cuáles son? Meaz Dana de Hayesh Lekajesh Gufna, que, que se menake et a Pejat Shela Gefen, Mina Tashlum. Rabbi Shimon ben Yehuda, es decir, que cuando yo quito, reduzco del valor de la vida en sí, una parte que es la que se ennegreció, se estropeó, entonces ahí que estoy diciendo es la opinión de la viuda de Tania, como se enseñó en una veleitá sobre un ones a una betulá, alguien que viola a una mujer virgen. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Menasía, Rabbi Shimon ben Yehuda dice el nombre de Rabbi Shimon ben Menasía. Ones, eno meshalem, al azar, y beneshe sofá, le istaer tajat ba'ala. Dice así, dice, alguien que viola a una mujer y le hace perder la virginidad a esta mujer, el sufrimiento que le provoca, el dolor que le provoca por este acto, no paga por ello. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esta mujer cuando se case va a pasar por ese dolor con su marido. Entonces, esa es la opinión que está trayendo aquí. Ambrulo le dijeron los sabios, Eno domé nivelet berrazón nivelet beones. No, el sufrimiento no es el mismo cuando está teniendo una relación por, por su propia voluntad o cuando está siendo forzada. Amar Valle dijo a Valle, Hane Tanae, estos sabios de la Mishnah, Rabbi Shimon ben Yehuda, Ambru de Barejat. Es decir, que dijimos Rabbi Yossi Galilí, Rabbi Ismael, y ahora añade a Rabbi Shimon ben Yehuda, dijeron algo, todos según el mismo punto de vista. Rabbi Shimon ben Yehuda, Hademarán, Rabbi Shimon ben Yehuda, lo que hemos visto, ya lo hemos explicado, en cuanto al que viola. Eh, Hai Tanae, Maihi, y aquí es lo que dijeron aquellos dos Tanaim que mencionamos antes. De Tania, como se enseñó en una veraitá, Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, el pago Zehu Neje Haya, es decir, que se reduce del pago el dinero de los cachorros que nacieron o que tendrían que haber nacido. A ver, Neje Haya. No, no de los cachorros, está hablando de una persona que iba a dar a luz, ¿sí? Es decir, una persona golpeó a una mujer y esa mujer por el golpe pierde su feto. Entonces, ¿qué es? Dice, bueno, pero a fin de cuentas le va a decir el que tiene que pagar. Le estoy ahorrando a la matrona que tienes que pagar, a la dula. Esa es una opinión. Benazai Omer, Benazai dice, Neki Mezonot. Dice, no, lo que te está reduciendo de gastos es que no vas a tener que alimentar a la mujer más para que produzca leche. Mande a Marnejejaya, aquel que dice que le ahorra los gastos de la partera, Kol Sheken, Nejemezonot, con mucha más razón que le está ahorrando el sustento extra para que la mujer pueda alimentar a su hijo. Mande a Amar Nejemezonot, pero aquel que dice que a lo que se refiere es al ahorro de la comida que va a tomar de más la mujer para alimentar a su hijo, Abalnejeja lo, pero el coste de la partera, no. ¿Por qué? De amarle, ¿qué le va a decir el marido al que dañó? Itetadidi pikhahi, dice, mi esposa es experta en dar a luz y no necesita una partera. Entonces, ese dinero págamelo. Lo mi valle haya. No necesita una partera. Muy bien, nos cuenta ahora la Gemara. Raf Papa, Berrabuna, Raf Papa y Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua, el hijo de Rabbi Yoshua, Abud, Uvda, Kabate de Rab Nachman. Una vez hicieron algo
¿sí? Delante de Rab Nachman. Erihu Dekel Shenizok Beshishim Dekalim. ¿Qué hicieron? Evaluaron el valor de una palmera que causó un daño en función de 60 palmeras. Como vimos en el DAF anterior, que se evaluaba en función 1 a 60. Lishna Harina, otra versión, otro lenguaje. Rav Papa, Berrabuna, Ber Rav Yoshua. Rav Papa y Rabuna, el hijo de Rav Yoshua, Shamu, evaluaron el daño que se hizo le dicla a una palmera, Agav Ketina de Ara, ¿sí? Que estaba sobre el terreno, un terreno pequeño de tierra, una porción pequeña de tierra, donde ahí estaba plantado el árbol. De ahí Nukama Shabé, ¿cuánto valdría ese terreno con la palmera y cuánto vale ese terreno sin la palmera ahora que la dañaron? Ven a Efresh, Meshalem, Veta Efresh, y la diferencia, Meshalem a Mazik. Es lo que tendría que pagar el que causó el daño. Concluye entonces la Gemara, dice, Virgen, ¿te acuerdas de la alajá? Cabate de Rav Papa. La alajá va según la opinión de Rav Papa. Ve Rabuna, ve Rav Yoshua, y como Rabuna me dijo el Rav Yoshua, Bedikla de Aramaa, como con las palmeras, ¿sí? De Aram, ¿sí? Del norte de Siria. Virgen Acabate de Resh Galuta, y la alajá es como el Resh Galuta, el exilarca, Bedikla Parsa, con las palmeras de Persia. Ahora, Eliezer, Zeira, Eliezer el pequeño, Haba, Sayem, Mesanai, Ujme. ¿Qué hacía? Se ponía zapatos negros, no era muy habitual en esa época llevar zapatos negros. Era algo que era una costumbre de los Abelim, de las personas de luto. Bekai, Beshuka, de Naardea. ¿Qué hacía? Se paseaba por el Shuk, por el mercado de Naardea. Ashkehuhu, de Beresh Galuta. ¿Qué hicieron? Lo encontraron personas y se lo llevaron a la casa de Resh Galuta, en Babel. Ambrú le dijeron, le preguntaron, Maishena Ane Mesanai, ¿por qué te estás poniendo estos zapatos? Amarlehu les dijo, Eliezer Zeira, de acá me abilna a Jerusalén, porque yo estoy de luto por Jerusalén. Ambrule le dijeron, Ah, Hashivat, le it abule a Jerusalén, ¿qué te crees tan importante como para hacer luto por Jerusalén? Sabur, Yohara Haba, ¿qué pensaron? Que era una persona altiva. Atiuhe Vejashbuha. Lo tomaron y lo metieron dentro de la prisión. Amarleu les dijo, Gabra Rabani, yo soy una persona importante. ¿Qué dijo? Amrule le dijeron, Menaya Dinan, ¿cómo lo podemos saber? Amarleu les dijo, O Atun Baumine Milta. O que vosotros me vais a preguntar a mí alguna cosa de alajá y yo os voy a responder. O Ana, y Baeminaihu Milta. O a lo mejor yo os puedo hacer una pregunta a vosotros. Amrulé, Baeat. ¿Qué dijeron? Pregunta tú a nosotros, pregúntanos. Amarleu les dijo, Hayman de Katz Kufra, una persona que cortó dátiles de su compañero cuando todavía estaban al principio de su crecimiento. Maime Shalem, ¿qué es lo que tiene que pagar por ese daño? Amrulé, le dijeron la gente, de Resh Galuta, Meshalem, perdón, de Kufra, es decir, la indemnización. Muy bien. Share Enam Shavim, Limaher Akshav, ¿por qué? Porque no se iban a poder vender ahora. Entonces pregunta sobre esto el Azar de Ira. Veja Habut hambre. Ah, pero he aquí que en el futuro iba a haber dátiles ahí también. Dice, Amrulé le dijeron las personas de Resgaluta, si es así, Meshalem, deme tambre, que pague también el precio de los dátiles.
Amarleu, les dijo Eliezer de Ire, dice, Beja, Lab, Tambre, Shakelmine. Es decir, Haré, lo izik temarim gemurim. Él no dañó a higos enteros, a higos totalmente maduros. De que está el zar lejeyev yoter mima sheizi. ¿Cómo le podemos hacer que pague algo más de lo que dañó? Amrulé le dijeron en Resh Galuta, las personas de Resh Galuta, del exilarca, Emalan at. Entonces, si es así, dinos tú, ¿cómo es la halajá? Amarleu Eliezer de Ire, dijo Eliezer de Ire, dijo Shamin Beshishin, se evalúa sobre 60 partes. Amrulé le dijeron las personas de Resh Galuta, Mayamar Kabate, ¿qué es lo que mi Omar Kemoteja? ¿Quién dijo como tú? Amarlehu les dijo el Azar de Ire, Shemuel Hai, este es Shemuel el vivo. Bebé Dino Kayam, que está en el Bedín. Bien, Shemuel el Ramatí. Y podéis ir y ver y preguntarle. Shadaru Kame di Shmuel. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron emisarios a preguntar la pregunta a Shmuel. Amarleu les dijo Shmuel, Shapir, que Amar Lehu. Lo has hecho muy bien. Beshishim Ushbakuhu. Es decir, la repartición se va a hacer entre 60, ¿sí? Como Veanashab, Sheresh Galuta, Shalhu Oto, Lenafsho. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, Ajla Perot Gemurim, si el animal comió frutos que están totalmente maduros, Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Sí? Que se evalúa según los huesos y no según el velo que Helek Minasade. Maitama, por ese motivo, Motam Bene Azmam, que del hecho que se los tiró a estos dos, velo que Helek Minasade. Ha de amar Rahamana. Entonces, aquello que dijo la Torah hubier Ajer, y lo quemarás en el campo del otro, o que fue y comió del campo del otro. Melamed, Sheshamin, al Gabasade, que se evalúa el valor del mercado. Hanemile, y esto es únicamente sobre qué. Ha Davka, Tidi de Tzarich Lesade. Es decir, las frutas como estas, Shadaim lo Ifshilu, que todavía no se maduraron y que todavía necesitan del campo para seguir creciendo. Sin embargo, Hane, estas frutas que ya se maduraron completamente, que van de los Sade, puesto que ya no necesitan del campo, Benayu Bae Shalume, entonces tiene que pagarle Fima Shehem Shavim Beazmam, tienen que pagar por lo que valen ahora mismo. Velo que Helek Minasade, y no como una parte del campo. Amar Abuna Barjilla, Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, dijo perdón, Rabuna Barjilla, que dijo Rabbi Yirmiyahu Baraba, Dan Rab, es decir, Rab Asama Se Be Inyan Ketuba. Dan una vez hizo algo con respecto a la Ketuba. Que Rabbi Meir, como dijo Rabbi Meir, Upasak Ilgeta, y decretó la halajá a sus alumnos, que Rabbi Shimon, como la opinión de Rabbi Shimon, explica la Gemara. Dan Rab, que Rabbi Meir, Dan actuó como Rabbi Meir, de Tania, como se enseñó en la Bereitá, Katab, perdón, Katab la Rishon, el marido le escribió un documento al primero de venta sobre un campo que él había dejado para su esposa, para que lo cobre como que tú vas. Velo Hatmalo, velo Iskima Haisha, Leotam Mejirá, y ella no estaba de acuerdo con esa venta. Entonces quedó anulada la venta. Ajarká, después de esto, Kataba Bal, Alotázade. Shtar Mejirá, vino el marido y escribió sobre ese mismo terreno un documento de venta. Leshani,
al Sheni, el segundo comprador, al segundo cliente, dice, Vejat malo, es decir, que le explicó en el momento de la compra, Abda que tú va, ahí ella perdió la que tú va, ya no puede cobrar la que tú va. Libre Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, ¿qué dice Rabbi Yehuda? Yeholá hi shetomar nachat ruach asiti lebaali. A lo mejor podemos encontrar que dice que le hizo nachat ruach, le dio tranquilidad de espíritu a su marido. Atem ma lahem al. Ahora pregunta la Gemara y dice, ¿y vosotros? ¿Sí? ¿Qué tenéis para venir sobre este argumento? Entonces dice, Upasak ilgeta que Rabbi Shimon se fijó la alajá, como lo que dijo Rabbi Shimon, Kihaditnan, como aquello que se enseñó en la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Achla perot gemurin, meshalemet perot gemurim, im sea, seataim. Es decir, pagará en función de lo que sacó provecho. Si comió frutos y ya están maduros, tiene que pagar frutos que están maduros. Si comió una CA, tiene que pagar una CA. Si comió dos CAs, en dos SEIM, entonces tiene que pagar dos SEI. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah. Ha Magdish, es decir, el que hace un montón con la cosecha, Betoxa deja verlo en el campo de su compañero, Shelo Bereshut, sin permiso de su compañero. Ve Ajalatán, Behemto y vinieron los animales del dueño del lugar y se les comieron ese montón del Balabait, Patur, vamos a decir que está exento. Y Uzak Bahen, ahora sí, perdón, Patur, el dueño del campo, de pagar. Ahora, y Muzak Bahen, si Behemtosh el Baal Asadeh, si el animal es dueño del campo, salió dañada de ello, Baal Hagadish Hayab, el dueño del montón de cosecha tiene que pagar. Veim Hagadish, y ahora, ¿qué pasó si esa Gadish, ese, ese montón de cosecha, Bereshut Baal Asadeh, está en el dominio del dueño del campo? Hayab, ahí vamos a decir que está obligado el dueño del campo de pagar Benizke Agadish, de pagar los daños causados por el Gadish. Ahora, esta era la Mishnah. ¿Qué nos dice la Gemara? Dice, pregunta la Gemara, Lena Atnan, ¿por qué no decimos así que esto fue algo que estuvo grabado? Velo que Rabbi, y no es como la opinión de Rabbi. De ahí que Rabbi, porque si fuese como Rabbi, Amar, ¿acaso no dijo, Sheyekabel ala balabait lishmor, hasta que el dueño del lugar no lo reciba para cuidarlo? Amar Raspapa dijo Raspapa, Ajay, Benater, Dare Askinan. ¿De qué estamos hablando aquí? Beshomer Geranot, del cuidador de los lugares de la cosecha. De Ainu, es decir, lleva a la Sade, Memune, Liyot Shomer, al Sadehu, Et Kola Gedashim, Shel Bene Abika. Es decir, que le dijeron, los dos guardias que había se fueron, le dijeron, ahora tú te quedas y tienes que cuidar todo. De que van a llamarle, porque puesto que le dijeron ahora al dueño, Alai Vegadosh, es decir, entrar, Gase Gedisha. ¿Qué quiere decir? Hareu Kemin Shomer. Esto es como si alguien le dijo, Ayel de Antar. Es decir, entra y cuida Lahu. Fal Rabí, incluso según la opinión de Rabí Modé, ¿está de acuerdo? En mi crees de Shechayab Aharayut, que tiene la obligación de la Aharayut, de haber tomado la defensa. Hasta aquí llega entonces este DAF. Que tengamos una excelente noche. Shabu Tov, Boraj, Hizku, Beimtzu.